Escritura acerca de la humanidad de Jesús. Pero resulta que ese tema se interrumpe al terminar el versículo 18 y a partir del capítulo 3 entra en otro tema, que es el tema respecto a Moisés y el paso del desierto y todo esto. Y este otro tema, como paréntesis, termina en 4:13. Entonces la estructura de Hebreos habla de la humanidad de Jesús, luego hay como un paréntesis y en 4:14 continúa hablando acerca de la humanidad de Jesús. ¿Vamos bien o ya los perdí? ¿No los confundí? Qué lástima, si los confundo se dicen, hay muchas preguntas y uno investiga mucho. No es cierto. Pero ese paréntesis se cierra y del 4:14 al 5:10 vuelve a continuar con el tema de la humanidad de Jesús. Es por esa razón que hoy nos vamos a brincar esa parte y vamos a entrar de 4:14 a 5:10, en donde nos habla de las cualificaciones, así cualidades, cualificaciones y calificaciones de Jesús, su misericordia, su fidelidad como sumo sacerdote. Y quiero empezar por sus cualidades y sus calificaciones para ser sumo sacerdote. Vamos a leer capítulo 5 del 1 al 10. ¿Algún voluntario quiera venir a hacer la lectura en voz alta? Se me olvidó decirlo hace rato. ¿Algún voluntario que quiera venir a hacerla? Araceli, córrale. Aquí está el micrófono negro. ¿Sacaste? Bueno, sí, está muy bien. Pero ponlo. Del 1 a 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias, Araceli. Gracias, Araceli. Entonces vamos a empezar por lo que, digamos, que califica a Jesús para ser nuestro sumo sacerdote. Ya lo leímos ahora en el capítulo 5 al 10. La primera característica indispensable para un sumo sacerdote, la primera cualidad necesaria, es que el sacerdote tenía que ser escogido por Dios mismo para representarlo a él delante de los hombres, delante del pueblo, y para representar al pueblo delante de Dios. Y particularmente la función sacerdotal es para representar al pueblo que se ha extraviado, que se había perdido. El sacerdote no podía ser alguna persona que dijera: yo tengo vocación de sacerdote, me gustaría ser sacerdote. A muchos les hubiera gustado ser sacerdotes en ese tiempo, ¿verdad? A muchos les hubiera gustado ese privilegio, pero no podía ser una decisión personal. Por más devoto que fuera una persona, por más recto que pudiera ser, el sacerdocio era un llamado de parte de Dios, tenía que ser escogido. Y Dios escogió el sacerdocio
y lo estableció y lo reguló plenamente. Ahora, con Jesús, el sacerdocio tenía como función no solo representar a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios, y para ello la función sacerdotal era representar al pueblo cuando pedía perdón por sus pecados. Y era el encargado, el único encargado que podía presentar los sacrificios a Dios. El sacerdote ofrecía sacrificio primero por sus propios pecados. Un sacerdote, para poder oficiar, llevaba a cabo un ritual en cada ocasión que era las fechas establecidas por Dios. Llevaba a cabo un ritual. Lo primero que tenía que hacer era bañarse, simbolizando la necesidad de su limpieza, cambiarse las ropas de calle por las ropas sacerdotales una vez bañado, y después presentar un sacrificio por sus propios pecados. Y después de presentar el sacrificio por sus propios pecados, presentar sacrificios por los pecados del pueblo. Y entonces, llevado a cabo eso, el Señor ya perdonaba los pecados, eran expiados. Pero Jesús resulta que no tiene pecado. ¿Qué sacrificio podía presentar por sí mismo? Él no necesitaba presentar ningún sacrificio por los pecados del pueblo, de nosotros, de él mismo. Él no necesitaba presentar sacrificio, él no necesitaba un baño sacramental, un baño ritual, porque él jamás pecó. Sin embargo, en lugar de él llevar a cabo un sacrificio en el altar de los sacrificios, él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Ahí ustedes lo pueden ir siguiendo en el versículo 13, dice: y por causa de ella ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo, él se ofreció como sacrificio. Entonces, primera cualidad de Jesús como sacerdote es que fue escogido y presentando el sacrificio. En segundo lugar, versículo 4, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De la línea de Aarón, era la línea sacerdotal. Y entonces Jesús fue llamado sumo sacerdote por Dios mismo. Y dice ahí, según el orden de Melquisedec. ¿A alguien le suena esta palabra? Sí. Es interesante la referencia que hace Hebreos a Melquisedec. Pudo haber llevado la referencia al origen cuando Dios escogió a Aarón y cuando Dios dijo que de la descendencia de Aarón, pero va más allá, hasta Melquisedec. Resulta que Melquisedec aparece solamente, lo que sucedió con él solamente aparece en una ocasión, en el Génesis, cuando Abraham le entrega ofrendas a Melquisedec, el sacerdote, y el sacerdote Melquisedec lo bendice a Abraham y luego desaparece de la escena. No se sabe de Melquisedec quién era, de dónde provenía, no se sabe quiénes fueron sus padres, cómo es que era sacerdote. Es más, es todavía mucho tiempo después cuando Dios establece el sacerdocio a través de Abraham. ¿Por qué Hebreos menciona, para conectar a Jesús como sacerdote con una relación sacerdotal, por qué menciona a Melquisedec y no a Abraham? En este caso tenemos lo que en teología se conoce como un tipo, es decir, un tipo es o una persona o un acontecimiento o un lugar que muchos siglos antes de Cristo simboliza lo que Jesús habría de hacer. Es una profecía viviente o una profecía de un lugar o de un acontecimiento que anticipa lo que Jesús sería, y se le conoce como tipo ya en el estudio posterior cuando Jesús viene, porque a Jesús encaja con esta relación. ¿Cuál es la idea de del tipo? No digo de este tipo, ¿sí? No me estoy refiriendo a Melquisedec como este tipo, sino cuál es la idea de Melquisedec y como un tipo teológico de Jesús. El hecho de que de Melquisedec no se sepa su origen, porque no nos fue revelado, no porque Dios no lo supiera. Recuerden, en Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas le pertenecen a Dios, y Él nos da las que nos quiere revelar, que son para nosotros. ¿Por qué no nos habla más?
Porque la intención precisamente de Dios es que no sepamos el origen de Melquisedec. Ni nos dice después qué pasó con Melquisedec. Sigue la historia sobre Abraham y todo lo demás, y de Melquisedec no se sabe más. ¿Por qué no sabemos más ni de dónde vino, ni cuál fue su posterior función y destino y final de la vida de Melquisedec? No sabemos nada de él, porque esto tipifica la eternidad de Jesús, del que no hay inicio y no tiene final. Esa autoridad absoluta, porque el patriarca fundador de Israel, ¿quién es? Abraham. Y el encuentro de Abraham con Melquisedec establece que la autoridad suprema sacerdotal está en Jesús, que bendijo a Abraham, bendijo al pueblo de Dios. Y no se sabe el origen, no se sabe el final, para simbolizar la eternidad de Jesús. Y por eso dice que Jesús fue establecido sacerdote, versículo 6, para siempre. No tiene final, según el orden de Melquisedec en ese sentido. Entonces, primera cosa es que él es el representante entre Dios Padre y nosotros. En segundo lugar, es llamado por Dios. Dios llama a Jesús, la humanidad de Jesús, lo llama, vamos a decirlo, a humanidad, lo llama a que se haga humano, y como humano lo llama a ser el representante por antonomasia de Dios delante de nosotros, porque Él no tiene pecado. Una tercera cualidad: un sacerdote tenía que ser equipado, tenía que recibir todo lo necesario para ser sacerdote. Y en el caso de Jesús fue equipado mediante su experiencia. Nos habla de que Cristo en su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y sufrimiento, y nos habla de que todos nosotros sabemos todo lo que vivió Jesús. Jesús fue equipado mediante su experiencia humana para poder desarrollar su papel como sacerdote. La experiencia de Jesús en todos los sentidos. Tenía que experimentar la humanidad. Ahora, algunos les puede sonar extraño y sacar de onda, ¿cómo que tenía que experimentar? Pues que Jesús es Dios y es eterno y es infinito y sabe todo. Pues sí, sabe todo, pero Él experimentó el hacerse humano para poder entonces desarrollar su papel como sumo sacerdote. Y entre otras cosas que nos menciona aquí el capítulo, ¿cuáles son las experiencias que equiparon a Jesús? Bueno, en primer lugar, versículo 7, Jesús experimentó la oración de fe y experimentó la respuesta a la oración. ¿Ya lo vieron ahí? Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. ¿A qué oración se refiere aquí? Porque Jesús oró muchas veces. Pero échenle un vistazo al versículo 7. ¿No era la oración de que si era posible pasar a la Getsemaní? Efectivamente, la oración, como dice mi hermana Mari, la oración de Getsemaní. Ahora, lean cuidadosamente el versículo 7 y puedo afirmar que una de las experiencias de Jesús fue la respuesta a su oración. Esa oración que Jesús oró en Getsemaní, unas pocas horas antes de ser aprehendido y que viniera todo su juicio sumario y luego su muerte. Jesús respondió su oración. El Padre respondió su oración. Dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y en el Evangelio nos dice que incluso sudando de tal manera que su sudor parecía gotas o era gotas de sangre. Entonces, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte,
Y dice que fue oído Sí, por causa de su temor reverente. sí, fue oído. ¿Pero qué no Jesús murió? Pero no resucitó. Bueno, pero murió. Tenía que pasar todo eso. Pero Tenía que murió. pasar la humanidad. Mi hermana preciosa, como. Perdón. Sí, está bien, tiene razón, pero también denles chance de que les No, sufran tantito. Denles chance de que les sufran No me tantito. puedo callar. Jesús oró al que le podía librar de la muerte. Pero algunos aquí encuentran contradicciones a la Biblia. Pero no lo libró, sino murió. Y efectivamente, como dice el hermano María, pidió ser librado de la muerte, pero, ojo aquí, recuerden esa oración. Pidió ser librado de la muerte, pero principalmente pidió que se cumpliera la voluntad del Padre. Eso es una clave importante. Amén. Dentro de la oración de Jesús estuvo el pedir que fuera, que se hiciera la voluntad del Padre. Por lo tanto, ambas oraciones fueron, pues ambas súplicas fueron respondidas. Porque si bien es cierto, Él murió, pero Dios Padre y el Espíritu Santo le preparó, Dios como tal, le preparó para afrontar la muerte y para resistir esa muerte. Si Dios no hubiera preparado a Jesús humano para resistir la muerte, no habría sido posible para él, el humano, salvar. Por eso clamó, dijo, si es posible, pase de esta muerte. Pero no se haga tu voluntad sino la mía. Entonces lo preparó, lo fortaleció para pasar por ahí. Y la oración de Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, fue cumplida. Sí, una oración también fue, haz tu voluntad. Y aquí hay una lección para nosotros. Porque nosotros pedimos a Dios, pero muchas veces nos resignamos a que se haga su voluntad. Hay una diferencia muy grande. Jesús estaba pidiendo ser librado de la muerte, pero pidiendo, haz tu voluntad. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo y luego ya como resignación y como pues ya ni modo, si no se puede lo que te estoy pidiendo, entonces que se haga tu voluntad. ¿No es cierto? La verdad es que pues, al menos si algunos se parecen a mí, yo reconozco que el pedir que se haga la voluntad del Padre, la voluntad de Dios en mi vida, lo dejo como el premio de consolación, como en si no, pues ya ni modo. A veces yo tendría que ser a lo mejor más sincero y decirle a Dios, Señor, mira, te estoy pidiendo que por favor ese trabajo sea para mí, y si tú quieres otra cosa, pues ya ni modo. Nunca me he atrevido a decir eso, pero a veces en el fondo de mi corazón está diciendo eso. Ay, papá. Y lo que Jesús estaba diciendo es, Señor, si es posible pase de mí esta copa, pero te pido que se haga tu voluntad. Por eso Él enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si hubo una oración constante de Jesús humano, y aquí subrayo Jesús humano porque recuerden, y para no se me vayan a hacer bolas, Jesús fue 100% humano y 100% divino. Pero en lo que es Jesús humano, la oración de Jesús fue siempre, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo tengo que reconocer, cuando vi este versículo y lo analicé y estudié, y tuve que reconocer que la mayoría de las veces mi oración es, Señor, yo quiero que suceda esto, pero si como tú eres más fuerte que yo, más poderoso que yo, y yo no puedo estar en tu contra, tú si haces tu voluntad ya ni modo. Digo, jamás lo he dicho en ese tono,
Pero muy pocas veces, al menos yo, les confieso, muy pocas veces antepongo el decirle: Señor, haz tu voluntad. Y si tu voluntad es algo que me duele, No. amén, Señor, haz tu voluntad. Entonces, el Señor Jesús experimentó, fue equipado como humano para ser sumo sacerdote. En primer lugar, experimentando la respuesta a la oración, teniendo una oración de fe, porque como humano, él tenía que tener fe. O sea, aquí hay una lucha importante en nuestros conceptos. Él dice: yo no hago sino lo que mi Padre me dice que haga. Pero él tenía que tener fe cuando oraba, porque él no se aventaba viajes astrales y desdoblamientos al cielo para entrevistarse con el Padre. Él oraba, como tú y como yo, con la esperanza de que el Padre lo estuviera escuchando. ¿A que no lo habían pensado? ¿O a que sí? Él no se aventaba viajes astrales, él no se desdoblaba, él no agarraba sus alas de angelito y se iba al cielo y regresaba cuando se quedaba dormido. Él oraba con fe, tenía que tener fe, tenía que ejercer fe para orar. Y cuando dice: yo no hago sino lo que mi Padre me dice que haga, y luego dice el Señor que las cosas que Él hizo nosotros las haríamos también. Entonces eso me dice que yo también puedo, que tú y yo podemos oír que el Padre nos habla. Alguien escribió diciendo: no ores hasta que estés seguro de que Dios te oyó. Ora hasta que estés seguro de que oyes a Dios. ¿Sí? Alguien escribió, ahora no estoy leyendo lo de la Biblia, puedes tú calificar esta frase, pero alguien escribió: no ores, o sea, no pares de orar, para decirlo de esa manera. Ajá. No pares de orar cuando estés seguro que Dios te oyó. Para de orar cuando tú oigas a Dios. A mí me hace sentido la frase. A mí me hace sentido la frase. Porque parar de orar cuando estés seguro de que Dios me oyó, pues tengo que tener fe para saber que Dios me oyó. Y aunque no la tuviera, dice la Escritura que Él conoce mis pensamientos antes de que entren a mi mente. Entonces, ¿Dios me oye? Pues sí me oye. Pero ¿cuántas veces oramos y esperamos que Dios nos diga qué hacer? Ahora, no tendrá que ser si ese es el tema, pues entonces algunas veces tendremos que estar hincados de rodillas orando durante 24, 36 o 48 horas o 6 días o un año, porque muchas veces la respuesta de Dios no viene de inmediato. Pero oremos y esperemos la respuesta de Dios. Preguntemos a Dios sobre nuestra oración qué es lo que Él quiere. Y repito, las oraciones del Señor se fueron escuchadas porque lo preparó, porque lo fortaleció y porque lo libró de la muerte. Por eso resucitó. Si es posible, pasar esta copa. Su aprendizaje también fue a través de la obediencia, o dice aquí en el versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A ver, quiero por favor que vuelvan a leer este versículo despacito. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, el aprendizaje de Jesús, su aprendizaje de la obediencia fue a través de lo que padeció. Ahora, para algunos no les saca de onda o no les es difícil la idea de que el Hijo divino, eterno, creador, infinito Dios tuviera que aprender algo. Es el Hijo, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Hijo. El versículo 8 dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Tuvo que aprender.
Eran necesarias las experiencias humanas para que Jesús pudiera cumplir con su misión. Era necesario que Él aprendiera para cumplir con su misión. Por eso en Filipenses dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y al hacerse semejante a los hombres, entre otras cosas, tuvo que aprender lo que significa la obediencia, y porque Él no vino al mundo como los dioses mitológicos. Ustedes saben que en la mitología griega y azteca los dioses son dioses y llegan a la tierra y están como dioses. Pero Él no vino como los dioses mitológicos, ni griegos ni aztecas. Él nació y creció como un ser humano. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La humanidad de Jesús, Jesús humano, tuvo que crecer, tuvo que aprender a caminar y crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, ¿en qué sentido aprendió la obediencia a través del sufrimiento? Porque dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Lo vieron ahí? ¿En qué sentido aprendió la obediencia a través del sufrimiento? Miren, si se hablara de cualquier persona, esto lo entenderíamos como las buenas arrimadas que nos daban nuestros padres para que obedeciéramos, ¿no? ¿A cuántos les tocó? Parece que hoy ya pasó de moda eso, pero a mí me tocó. ¿A ti te tocó? ¿Eh? Sí, al Ahora revés. los hijos pegan a los padres. Esa es la gran tragedia que... Pero, ¿aprendíamos obediencia o la aprendíamos? ¿No? La mayoría de nosotros aprendíamos obediencia y la aprendíamos. Y más nos vale como padres que sigamos esa disciplina y ese aprendizaje. Si se tratara de otra persona, entonces se entendería como una disciplina para cambiar la rebeldía en obediencia. Nosotros aprendimos así. O sea, éramos rebeldes y desde lo simple, no agarres eso, y ahí va el niño. Eso es rebeldía, ¿no? ¿Cómo aprendimos la obediencia? A través del dolor. Por eso dice padece. ¿Cuántos padecieron? Algunas veces. Algunas veces padecíamos que nos levantaran de una oreja. Cucharán. Usted daba cucharazos a mi pobre esposa. Sí. Usted le daba cucharazos a mi pobre mujer. Sí, porque no sabía disciplinar. ¿Verdad? Bueno, el sufrimiento para aprender obediencia es por causa de la rebeldía. Pero pues resulta que no. ¿Alguna vez Jesús fue rebelde? No. Jesús no fue rebelde. Entonces, ¿este versículo qué sentido tiene? Por lo que padeció aprendió la obediencia. El significado es que Jesucristo experimentó el sufrimiento más terrible como resultado de la obediencia. Como resultado de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él, en esa frase tan simple, ya viene el contenido tremendo. Jesús experimentó el sufrimiento como resultado de la obediencia. Ahora, nosotros pensamos que las cosas deberían ser al revés, ¿no? Obedezco, no sufro. Al menos yo cuando era chiquito me decían, no agarres ahí, pues si no quería el manazo, pues no agarraba. O si no era manazo, para no hablar hoy, porque si no al rato va a venir derechos humanos y me van a meter hasta el bote por hablar de esto. Pero había sufrimiento, cuando menos no me dejaban comer el helado, cuando menos me mandaban castigado a mi cuarto. Entonces, si yo quería no recibir el sufrimiento, era obediente. Pero parece como que la cosa está al revés. ¿Pero cuántos saben que el reino de Cristo es el reino al revés? Mejor dicho, el nuestro es el al revés. Bien, Jesús experimentó el sufrimiento más terrible cuando obedeció. Porque la obediencia del cristiano, hermanos, muchas veces nos va a llevar a sufrimiento. Y es bueno que lo sepamos.
la obediencia del cristiano muchas veces nos va a llevar al sufrimiento. ¿O qué no acaso Jesús dijo, el mundo a mí me aborrece? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ahí en Juan 15 dice, el mundo a mí me aborrece. Y entonces dice, si el mundo les aborrece a ustedes, sepan que a mí me aborreció primero. Cuando obedecemos a Dios, muchas veces el mundo nos aborrece. Nos aborrece por varias razones. Nos aborrece probablemente porque estorbamos al mundo cuando obedecemos. Está haciendo interferencia. Muchas veces cuando obedecemos estorbamos. A lo mejor tú has vivido la experiencia de que en tu trabajo te empiezan a hacer bullying laboral porque obedeces, o mejor dicho, sí, porque obedeces a Dios y porque haces las cosas como una cristiana o como un cristiano diferente. A veces nos aborrecen porque estorbamos. Otras veces nos aborrecen, el mundo nos aborrece porque la luz de Cristo a través de nosotros, y aclaro, no es para que andemos señalando, solamente nuestra propia vida muchas veces causa que otras personas ven reflejado su pecado y eso hace que nos aborrezcan. La rectitud que el cristiano debe tener, y sin que nos convirtamos, por favor, aclaro, en farisaicos y están señalando, no, solamente la vida propia causa ese rechazo. No sé, ¿qué hacemos? Apaga ese. No sé, tal vez, por ejemplo, su nombre como Alfredo, o como Héctor, o como Jesús, o como cualquiera de los varones que estamos aquí. Marido de una sola mujer, fiel a su mujer, respetuoso de su familia y de su mujer. Y alrededor, hombres que su vida divertida es ser adúlteros y andar de mujer en mujer y del adulterio y todo eso. Resulta que, híjole, provoca esa reacción en aquel que sabe, porque el Espíritu Santo le redarguye, que está en pecado, que está desobedeciendo a Dios y deshonrando su propia familia. Y entonces hay un rechazo. Entonces, o nos aborrecen porque estorbamos, o nos aborrecen porque nuestra vida, si es que somos cristianos como debe de ser, a algunos les va a resultar una reacción de ¿por qué yo no soy como él? ¿Estoy siendo claro? Pero en fin, la obediencia resulta en aborrecimiento. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nos gusta la segunda parte, pero la primera dice, tendréis aflicción. Por la obediencia experimentó el sufrimiento. Mateo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Estos versículos no sé a cuántos nos gustan. No sé cuántos los ponemos en el refri. No sé cuántos los anotamos para tenerlos siempre presentes. Generalmente anotamos aquellos versículos que nos impulsan al ánimo y adelante, y vas a ser victorioso y vencedor y todo lo puedes en Cristo, y eso significa que como los Avengers, donde yo me pare, todo queda resuelto. Eso nos gusta. Pero el Señor dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan, los correteen, hagan chismes contra ustedes, digan toda clase de mal contra ustedes y mientan además, porque así lo dice. Entonces, este versículo 8 nos dice que el Señor Jesús experimentó, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Es decir, aprendió que la obediencia trae sufrimiento, y más vale que nosotros también lo aprendamos. Esto es algo importante para nosotros. Por ahora quiero parar aquí
Porque estas son las calificaciones de Jesús como sumo sacerdote. En primer lugar, por gracia del Padre, por amor del Hijo, por revelación del Espíritu Santo, sabemos que así como el unigénito fue escogido, el unigénito Hijo fue escogido, fue llamado y equipado. De la misma manera, y fue llamado, equipado y escogido para ser sumo sacerdote. De la misma manera nosotros hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para ser hijos de Dios. Dios, por su gracia, por su amor y por su misericordia, nos escogió para ser sus hijos. Fuimos llamados para ser salvos. Fuimos llamados a servir a Dios. Fuimos llamados para mostrarle al mundo el camino a Jesús. Entonces, ahí paralelamente, Jesús fue escogido, nosotros somos escogidos para ser hijos de Dios. Jesús fue llamado, nosotros somos llamados para ser salvos, para servirlo y para mostrar al mundo el camino de Dios. Y en tercer lugar, así como Jesucristo fue equipado para cumplir su misión y su propósito, nosotros somos equipados para cumplir nuestra misión y nuestro propósito en esta vida. ¿Cómo somos equipados? Nosotros también tenemos el recurso de la oración. Nosotros también hemos de orar, y hace rato pasamos una hora hablando de que es urgente, necesario, indispensable orar. Orar es nuestro equipaje básico. Tenemos el recurso de la oración. Aprendemos mucho cuando obedecemos, y en nuestro caso la obediencia también tiene que ver con nuestra rebeldía. En el nuestro sí. Y nosotros aprendemos cuando obedecemos. ¿No es cierto que cuando hemos obedecido hemos aprendido grandes lecciones? Y además, yo creo que es como un círculo virtuoso. Aprendemos cuando obedecemos. Y obedecemos porque aprendimos. ¿No? Porque aprendimos, obedecemos. Cuando obedecemos, aprendemos. Pero porque aprendemos, ahora obedecemos. Y así vamos a avanzar. Pero lo más importante, hermanos, tenemos el mejor ejemplo de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Amén, amén. Nosotros sí no estamos solos. Él, como nuestro hermano mayor, lo vivió primero, pero ahora lo tenemos a Él. Tenemos su dirección y su apoyo como sumo sacerdote. Y por si fuera poco, hermanos, tenemos abierta nuestra entrada a la presencia del Padre, porque el Hijo eterno y divino pagó con su vida el sacrificio de expiación y perdón de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entonces entrar a su presencia. Y de eso vamos a verlo en Hebreos 4, particularmente el versículo 16, pero lo veremos la semana próxima. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo quedó claro, Estela? Una cosa también, nosotros aprendemos obediencia a través del sufrimiento, porque muchas veces No te oí bien. aprendemos obediencia a través del sufrimiento, porque muchas veces no nos gusta lo que tenemos que hacer, porque va contra a nuestra esencia carnal, ¿no? Entonces, la palabra nos dice, tienes que hacer esto en tal o cual situación, y pues sufrimos, porque finalmente, si queremos obedecer, pues no hacemos lo que queremos, ¿no? Lo que queremos pues, es nuestro deseo, ¿no? Qué bueno que lo comentas, porque yo creo que ahí de lo que estás hablando es que más bien, porque ya sabemos que obedecer es bueno, entonces obedecemos aunque sepamos que no nos gusta lo que nos piden. Pero nosotros, en nuestra rebeldía humana, cuando nosotros, la frase aprendemos obediencia a través del sufrimiento, es porque la verdad es que muchas veces somos desobedientes y estamos muy a gusto en nuestra desobediencia. Y Dios tiene que utilizar una situación que causa un gran dolor a nuestra vida para que nosotros reaccionemos y entonces obedecemos. Es decir, yo estoy muy a gusto en mi rebeldía, pero de repente me voy de boca
Y entonces es, ay Señor, y perdóname. Y entonces sí decimos perdóname. ¿A poco no es cierto? Sí. O sea, muchas veces nosotros solamente obedecemos cuando sufrimos. Muchas veces. No digo que siempre y no digo que todos. Pero muchas veces la verdad es que nos gusta más estar en nuestra rebeldía y hasta que recibimos un buen guamazo. Es cuando obedecemos. Es cuando nos duele. Y es por eso que nosotros sí aprendemos obediencia a través del sufrimiento. Ay, Señor, está bien, me doy. Sí. Y la obediencia en muchas ocasiones trae sufrimiento, aventura. Algo como un testimonio. Ayer estábamos en la casa de Marco, de la serie, y yo tenía una duda sobre Melquisedec, de que si nadie sabe de dónde vino y que no tuvo papá ni mamá, ¿verdad? Y Abraham, que era el padre de la fe, le dio los diezmos. Y le decía yo al Señor, ¿y quién es? No, es yo lo veo así, que era una copia fiel de Jesús. Y es que pues hay confusión, ¿no? Al menos fue para mí. Que decir, pues, si nada más a Dios era quien se le daba los diezmos, porque a mí se le honraba. Bueno, aquí hay algo muy importante que tomar en cuenta. Los diezmos se daban a Dios y en el Antiguo Testamento, a partir de la ley de Moisés, ya es regulado todo esto. Pero la verdad es que nunca se dieron directo a Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás. O sea, los diezmos siempre han sido dados a través del sacerdocio. Siempre, desde Melquisedec. Entonces, al ser reconocido en Génesis por Abraham como el sacerdote, no es que Abraham, no significa que Abraham lo hizo sacerdote, ahí dice que era sacerdote. Y Abraham reconoce su sacerdocio y le da los diezmos. Por cierto, y entre paréntesis, esto sirva como una acotación importante, porque hay un sector de cristianos que no sé qué rollo traen, pero que traen una lucha contra el diezmo. No sé si lo han notado, pero traen una lucha encarnizada contra el diezmo y escriben y sacan artículos y hablan y que el diezmo ya, porque no, que es del Antiguo Testamento. Espérenme, bájenle 2 rayitas. Para empezar, yo creo que Dios en su infinita sabiduría sabía que un día en el 2019 iba a venir esta moda de andar echando pleito por el diezmo, y por eso estableció el diezmo mucho antes que la ley. Así que el diezmo no es un asunto de la ley, es mucho antes, siglos antes de la ley. Dios estableció el diezmo como una bendición para el pueblo, de dar el diezmo a Dios a través de aquellos a quienes ha puesto como, en este caso, ministros, o sea, sacerdotes, hoy ministros, hoy pastores, y es bendición para el pueblo. ¿Es sostenimiento para el ministerio? Sí. ¿Es sostenimiento para los pastores? Sí. Antes me daba mucha como escozor decirlo, pero no, pues es la verdad, es lo que Dios estableció para sostenimiento de los pastores. Pero es bendición para el pueblo. Amén. Amén. ¿Ok? Pero es eso, ¿no? Testimonio de que pues ahí lo platicamos y hoy sale, ¿no? Ah, por eso lo mencionabas como testimonio. Ayer lo platicaba en mi sala. Gracias. Dios le puso la palabra. Pues amén, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Y hablando de testimonios, pues Marcos, compártenos. Amén. Amén.